Día 22 de Cuaresma, miércoles de la tercera semana de Cuaresma. La gloria sea para Jesucristo, hoy y siempre. El Evangelio de hoy es Mateo capítulo 5, versículo del 17 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. A esta reflexión le he puesto el nombre de Nuestro testimonio es prueba del amor de Dios. Este hermoso evangelio que hemos escuchado, y antes de llegar a estos comentarios quisiera comentar que ya estamos en un camino donde ya se empieza a notar un poco esta connotación de odio o envidia de varios de los sumos sacerdotes, de los fariseos escribas, hacia Jesús. Porque justo este comentario que Jesús dice, sobre, ya entrando un poco en la reflexión del Evangelio, es: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, sino a darles plenitud. Y para esto quisiera dar un contexto y quisiera retomar lo que es la ley de Moisés. La ley de Moisés es el significado de la alianza que formó Dios con su pueblo. Y como mención de que en un día de esta cuaresma ya tuve oportunidad de mencionar cómo se expresaba esta ley, hoy quisiera solo recordar que esta alianza que Dios quiso hacer con su pueblo es aquella alianza que siempre existió, pero muchas veces ignoramos por alguna otra situación. Entonces, en esta primera lectura, que es del libro del Deuteronomio, vemos cómo Dios indica sus preceptos y mandatos para que su pueblo pueda vivir esta hermosa bendición. La hermosa bendición de tener un Padre tan amoroso, tan misericordioso, tan protector. Esto es lo que alimenta la fe del pueblo. Pero esta fe de la que el pueblo ha aprendido no debe quedarse ahí. De hecho, es prácticamente lo que enseña Jesús por medio de sus discípulos, donde proclama su evangelio, y este mismo evangelio es el que se debe pasar de generación en generación. Y aquí vemos cómo Cristo sigue el ejemplo de su Padre. Retomando este punto de la primera lectura, quisiera mencionar que Dios da esta instrucción. Dios pide que nuestros ojos no olviden estos hechos y que no dejemos que se aparten de nuestro corazón y que lo transmitamos de generación en generación. Yo en este momento puedo como interpretar estos hechos como las bendiciones y maravillas de Dios. Por ejemplo, cuando Dios saca de la esclavitud al pueblo judío, bueno, en este caso pueblo hebreo, perdón. Y cuando lo hace como una forma demostrando no solo su autoridad, sino esta soberanía de su poder, porque es esta manera en que nosotros podemos ver cómo Dios está por encima de todo. Y de hecho esto lo dejó claro en sus mandamientos, por ejemplo, y en sus enseñanzas en su Hijo Jesucristo, y podría mencionar muchísimos puntos más. Jesucristo, en este corto evangelio, mantiene una postura muy firme donde menciona que no ha venido a abolir esta ley, sino a darle plenitud. De hecho, si reflexionamos, exactamente es como dice Cristo, y es más que obvio. Cristo es la verdad y habla con la verdad. Cristo busca que se cumplan las profecías escritas, esto para que se dé la soberanía de la voluntad de Dios. Recordemos, por ejemplo, hermanos, cuando Jesucristo se bautiza y Juan Bautista le dice: tú vienes a mí a pedir que te bautice, debería ser yo el que te lo pida. Pero Jesucristo, con una sabiduría que obviamente, siendo hombre, siendo Dios, dice: es preferible que se cumpla lo que está escrito. Y es por eso que yo les puedo decir que Cristo exactamente buscaba que las profecías, que lo que estuviera escrito, se cumpliera, porque era así como se veía presente la voluntad de Dios. Cristo hace tantas obras que muchas veces los sumos sacerdotes, fariseos o escribas, en lugar de ver la presencia de Dios en este servicio, veían en qué podían culparlo de acuerdo con la ley de Moisés,
porque la ley de Moisés ya había dejado de tener un significado con el amor de Dios y la misericordia, sino ya era una cuestión más política y ver cómo se tenía que cumplir. Por eso es que muchas veces ellos no se fijaban en cómo el amor de Cristo se veía en este servicio, ya que era tanto la soberbia, la envidia, la ira de los sumos sacerdotes y demás, que ya no veían la veracidad de la ley en los actos de Jesús. Al contrario, buscaban su ruina. En nuestras vidas esto es algo que sucede mucho. ¿Cuántas veces no buscamos vivir y predicar el Evangelio de Cristo y hemos recibido comentarios como todo el mundo lo hace, ¿cuál es el problema? Hermanos, el problema es que nosotros no somos del mundo. Y cuando nosotros querramos vivir y proclamar un testimonio que ha venido del amor de Cristo, para muchos va a ser algo raro. Y sobre todo, para muchos va a ser algo extraño, porque no es algo que ya esté muy presente en algunas cuestiones. Y aquí es donde quisiera relacionarlo un poco con estas palabras. Cristo nos deja una enseñanza maravillosa. Hagamos que el mundo conozca el verdadero amor que está por encima de todo, el amor de Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo? Dando testimonio y viviendo la fe de Cristo. Porque es en su Evangelio donde sus palabras son las que buscan que nosotros tengamos una nueva vida y que esta nueva vida sea donde se refleje la victoria de Cristo. Hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude a seguir con la gracia de Dios en esta Cuaresma. Sigamos reflexionando y recorriendo este caminar, un camino donde vivimos una hermosa conversión a Jesucristo. No dejemos de escuchar sus palabras, no dejemos de escuchar lo que nos dice, porque justamente, como decía el Salmo, glorifiquemos al Señor, Jerusalén. Este Señor que vino desde la historia salvífica en la que se ha desarrollado, es el que quiere que nosotros lleguemos a la santidad. Que Dios Padre los bendiga, que Cristo nuestro Señor les guíe en el camino y que María, Madre de Dios, les acompañe siempre. Un abrazo fraterno a todos. Eros.